Cada año nuevo siempre nos ofrece una oportunidad para comenzar bien. Todo lo que hemos hecho bien o mal el año pasado ya quedó atrás. Y lo hermoso de un año nuevo es que nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Sin embargo, no todo buen comienzo garantiza un buen fin, pero todo buen final siempre comienza con un buen fundamento. Nuestro año solo va a ser tan bueno como nuestra relación con este libro es. La realidad es esta: muchos se preocupan por todo este año, lo financiero, lo físico. Empezamos a cambiar y tomar unos cambios de dirección en diferentes áreas de nuestra vida. Pero a veces lo último, lo que dejamos hasta el final, siempre es lo espiritual. ¿Cómo comienza su año espiritualmente? Así se verá afectado cada área de su vida. No hay nada más importante en su vida que su relación con este libro. Dios en su gracia no nos deja sin dirección, y así como usted puede llegar a cualquier lugar viendo un GPS, así la palabra de Dios nos da dirección en cada área de nuestra vida. Mire, si usted quiere mejorar en su vida financiera, este libro le enseña cómo hacerlo. Si usted quiere mejorar en su matrimonio, este libro nos dice exactamente cómo podemos llegar ahí. Cada meta que usted tiene en su vida, aquí en este libro están las instrucciones. En el Salmo 19, David escribe de dos grandes creaciones que Dios ha hecho. En la primera parte del capítulo nos habla de la grande creación de Dios. Solo basta algunos momentos de ver allá afuera para usted ver las montañas, el sol, el cielo, y ver lo magnífico que fue la creación de Dios. Dios de verdad se esforzó, 6 días se esforzó Dios para darnos una hermosa creación. Pero después nos habla de la segunda creación, y a todavía más magnífica que la primera creación. Y es ahí donde nos habla de la palabra de Dios. Así como el mar es hermoso, así como el cielo es perfecto, así como todo está alineado perfectamente en este mundo para darle paz y darle una buena vida en este mundo, dice, hay una creación todavía más grande, mejor para su vida, y es la creación, la inspiración de la palabra de Dios. David nos enseña que la creación de Dios impresiona nuestros sentidos. Pero la segunda creación de Dios, la palabra de Dios, transforma nuestra vida. Si este año usted quiere ser una persona diferente, usted necesita dejar que este libro le transforme a ser diferente. Al comenzar el año, entonces, quiero hacer estas preguntas para que nosotros honestamente, mire, y hagamos estas preguntas tan personales. Quiero preguntarle a usted, ¿qué lugar ocupa este libro en su vida diaria? ¿Cuánto tiempo de verdad usted pasa leyendo, meditando y obedeciendo lo que dice este libro? Todo lo que usted haga este año solo va a ser tan exitoso como lo es su comunión con la palabra de Dios. Salmo 19, David nos muestra que la palabra de Dios no solo debe acompañar nuestra vida, pero debe gobernar nuestra vida. Y nos va a dar 3 razones claras por las cuales la ley de Dios debe ser nuestro fundamento. Número 1, escriba ahí, la ley de Jehová transforma. Note lo que dice Salmo capítulo 19, versículo 7, dice la Biblia, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Antes de David entrar en lo que hace la palabra de Dios en su vida, primero nos enseña que este libro perfecto es el único libro que transforma nuestra vida desde adentro. No hay nada en este mundo que transforme su vida y que la transformación sea tan duradera que la transformación que trae la palabra de Dios en su vida. Es lo que hace tan real la palabra de Dios. Usted puede ver a personas en la Biblia que antes tenían problemas, que tenían malos matrimonios, pero cuando vinieron a Cristo, cuando se transformaron con la palabra de Dios, fueron personas completamente diferentes.
Usted ve el testimonio del apóstol Pablo, primero siendo Saulo perseguidor de la iglesia, a ser Pablo el mejor plantador de iglesias. ¿Qué pasó? Transformó su vida la palabra de Dios. La Biblia enseña, mire, la Biblia transforma su vida. ¿Por qué la Biblia? Porque la Biblia, mire, es perfecta en su origen. No existe libro como la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, viene desde el cielo hacia nosotros. Note lo que dice Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta. Estos 66 libros es lo que se refiere a la ley. La ley de Dios está dividida en diferentes partes. Tenemos los primeros 5 libros de la Biblia, siendo la ley de Moisés, pero tenemos todavía muchos otros libros y toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, es la misma mente y corazón de Cristo, y esto es perfecto porque su autor es perfecto. Mucha gente que dice, bueno, es que ese libro, ¿qué me va a enseñar? Simplemente es un libro escrito por hombres. Mire, todo fue escrito por hombres, pero fue inspirado por Dios. El hombre simplemente fue como una pluma que usted usa para escribir su nombre. Pero es la mente y el corazón de Cristo. Vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3. Este libro no es como cualquier otro libro. La Biblia es la misma palabra de Dios. 2 de Timoteo 3:16 dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia enseña, este libro es diferente a cualquier otro libro porque su autor es diferente. Su autor es Dios mismo. Y Dios mismo nos enseña en la palabra de Dios todo lo que usted necesita. Es de origen divino y es completo para ayudarle a usted a tomar las decisiones en su vida. Dios le creó a usted y Él conoce, mire, todo lo que usted necesita. Por eso Dios escribió este libro. Y en estos 66 libros, la Biblia nos enseña todo lo que necesitamos saber. Es la Biblia que nos enseña, nos dice lo que debemos hacer, pero después también nos redarguye, nos dice lo que debemos evitar. Después nos corrige, nos dice cómo debemos nosotros alejarnos de ciertas cosas y cómo arreglar lo que estoy haciendo mal. Y después finalmente nos redarguye, nos enseña cómo mantenernos en el camino correcto. Por eso la Biblia es tan necesaria en su vida. Porque hay días que estamos haciendo cosas que no debemos hacer. Y leo la Biblia y veo como en un espejo y me dice, eso no es lo que deberías de hacer. La Biblia me ayuda a mejorar. Hay ciertas cosas que estoy dejando entrar en mi vida que debo evitar. La Biblia las trae a mi atención y me ayuda a mejorar. Hay ciertas veces que aunque somos cristianos, comenzamos a desviarnos del camino de Dios. Y entonces nos corrige. Nos enseña la prioridad no es lo material, es Cristo. Empezamos a desviarnos en el matrimonio y Dios dice, así no es. Nos corrige y nos redarguye. Nos dice cómo mantenernos fieles a Dios. Este libro es el único libro que transforma vidas. Porque es de origen divino, es un libro perfecto. No le falta nada. No le falta ser actualizado, le falta ser leído y obedecido y nada más. Es la Biblia que es de origen divino, pero mire, convierte el alma. Esa es otra prueba que este libro es diferente a cualquier otro libro. Dice Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta. Note esto, que convierte el alma. ¿Alguna vez usted ha querido cambiar a otra persona? ¿Sabe usted que es imposible cambiar a otra persona? No importa cuánto lo ame usted o cuánto lo quiera, usted le puede gritar, hacer, decir y la gente no cambia, cambia hasta que quiere cambiar. Hay muchos matrimonios que a veces vienen y dicen, pastor, cambia este cabezón, dígale algo. El esposo piensa lo mismo, cambia mi mujer. Pero mire, por más que una persona quiera, grite, haga, argumente, no podemos cambiar a otros. Pero ¿sabe que la Biblia es el único libro que puede cambiar a alguien?
Porque no solo cambia su conducta, transforma el corazón. Vaya conmigo a Hebreos 4:12. Este libro es diferente a cualquier otro libro. Hay muchos libros que le enseñan cómo actuar diferente. Hay otros libros que le dan información, que le pueden ayudar un poco a cambiar lo exterior. Pero este libro es el único libro que puede entrar hasta lo más profundo del corazón y transformar el corazón de la persona. Dice así la Biblia en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los cambios creados por la palabra de Dios son duraderos, porque no cambia el exterior, sino se mete hasta lo más profundo del corazón y cambia las actitudes que no debe tener, los sentimientos que no deben estar ahí. Quita el pecado que reina en nuestra vida. Por eso, mire, si usted va a tener un año diferente, un mejor matrimonio, mejores finanzas, si usted va a tener más paz consigo mismo y con Dios, mire, ningún libro de ayuda le va a poder cambiar. Ningún programa le va a poder cambiar. Todo eso trae cambios externos. Lo único que va a poder transformar su vida es la palabra de Dios. Es por eso que le digo, usted nunca va a tener más éxito que el tiempo que usted pasa en la palabra de Dios. Es un libro que convierte el alma. Por eso hay que estar constantemente expuestos a la predicación de la palabra de Dios. Miren, la iglesia debería ser sumamente importante en su vida, porque Dios escogió la predicación, este libro, para traer transformación en nuestra vida. Miren, muchas veces venimos a la iglesia y usted dice, bueno, yo hoy no recibí mucho. Pero ¿qué hay de su esposo, sus hijos, su esposa? Miren, la única oportunidad que tenemos de que nuestra familia, esposa, hijos cambien, es que este libro entre hasta el corazón. Y como este libro tiene el poder de hacer, mire, rompa ese corazón tan duro y cambie nuestras malas actitudes. ¿Alguna vez ha sentido esa convicción de la palabra de Dios? Donde usted está haciendo algo que no debe de hacer y nadie puede entrar en su cabeza hasta que Dios golpea como un martillo su corazón. Y usted dice, no estoy haciendo lo correcto. Por eso es la iglesia tan importante en su vida. Por eso el diablo va a hacer todo lo posible por sacarlo de la iglesia. Porque es el lugar donde hay transformación. Este libro transforma. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago lo compara a un espejo. Y es que este libro tiene habilidades que cualquier otro libro nunca va a tener, porque es un libro vivo. Es la misma mente y corazón de Cristo. Y este libro tiene esta habilidad de hacerle ver a usted sus propios errores, mostrándonos la verdad y dándonos el deseo y la fuerza de cambiar. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Porque el que considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La Biblia tiene un poder extraordinario de mostrarle a usted lo que está feo en nuestra vida, lo que no debe estar ahí, lo que estorba. Es como un espejo, como cada mañana que usted se levanta y se ve al espejo y usted dice, eso no pertenece a mí. Debo de quitarme ciertas cosas, arreglar ciertas cosas para mostrar lo mejor de mí. Eso es lo mismo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso es importante leerla todos los días, porque todos los días nos muestra algo que podemos cambiar. A veces con la palabra de Dios usted se ve como esposo y usted dice, soy un esposo medio feo. Algunos más que otros.
hablamos como no debemos, a veces no tratamos a nuestra esposa como Dios nos manda. Y lo vemos ahí, mire, la Biblia toca el corazón, cambia nuestra forma de pensar. Y entonces nos hacemos mejores esposos. Por eso su matrimonio nunca va a ser mejor o más fuerte que su relación con este libro. Pero también hay esposas que necesitan cambiar ciertas cosas. Menos que los hombres, ya sé, pero igual tienen que cambiar. Hay ciertas cosas que no pertenecen ahí, y entonces usted lo lee y lo ve y dice, no debí de haber hecho eso. Así pasa con los hijos, y así pasa en todas las áreas de nuestra vida. La Biblia nos confronta, y ahora es nuestra decisión si lo cambiamos o no lo cambiamos. Por eso, mire, su vida nunca va a tener más éxito que su relación con este libro. Convierte el alma. ¿Alguna vez ha querido cambiar y siente que no puede? Odia cosas en su vida que ya no quiere que estén ahí, pero parece que por más que usted intenta, no se quita. Soy enojón, así soy. Pastor, así me hizo Dios, enojón. Mire, estos pecados solo salen por medio de este libro. Que este libro entre hasta lo más profundo de su corazón y transforme su vida. No solo convierte el alma, pero mire, hace sabio al sencillo. Otro que dice Salmo 19:7. Le cambia su forma de pensar y le da las herramientas necesarias para mantener este cambio en su vida. Porque a veces tenemos la decisión, pero no el conocimiento para hacerlo. Bueno, la Biblia nos enseña que cómo nosotros podemos poner este conocimiento en práctica para entonces nosotros cambiar lo que necesitamos cambiar. Dice la Biblia, Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, note que hace sabio al sencillo. La palabra sencillo es una persona que carece de dirección, de sabiduría, es una persona ingenua. A lo mejor quiere hacer algo, pero no tiene la sabiduría para hacerlo, el conocimiento para hacerlo. Bueno, la Biblia al sencillo lo hace sabio. A una persona que ahora sabe lo que debe de hacer y cómo lo va a hacer. Muchos dicen, pastor, quiero ser un mejor esposo. Pero del deseo al serlo hay un gran paso, se llama sabiduría. ¿Cómo hago eso? De querer ser un buen padre a tener buenos hijos, un gran paso. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo le entro en la vida de estos jovencitos? Que a veces son tan tercos, no escuchan nada. ¿Cómo hago? Mira, a veces gente quiere entrar con gritos. La Biblia dice, necesita sabiduría. ¿De dónde viene esta sabiduría? De la palabra de Dios. Si usted quiere tener un mejor año, usted tiene que tomar mejores decisiones. Toda mala decisión que hemos tomado es un pensamiento erróneo que hemos llevado a cabo. ¿Alguna vez ha tomado una mala decisión? A veces llega uno a la iglesia y dice, no hombre, si hubiera sabido eso, no lo hubiera hecho. ¿Sabe qué está diciendo usted? Le faltó leer su Biblia. No tiene que cometer errores. No tiene que echar a perder para aprender. Usted puede tener sabiduría de Dios. Muchos de sus problemas vienen de su propia manera de pensar. Muchos se creen sabios en su propia opinión. Y mire, para hacer cambiar a un necio de pensar, se necesita una intervención divina. Por eso a veces, mire, hay personas que somos tan tercos que solo esto nos va a cambiar la mente. Por eso necesitamos leer la palabra de Dios. Vaya conmigo a Romanos 12:2. Pablo enseña que la Biblia renueva, reviste, nos hace pensar diferente. Para nosotros pensar con la mente de Dios necesitamos conocer la mente de Dios.
Y esto es por medio de su palabra. Note lo que dice Romanos 12:2. Dice la Biblia: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué me aleja de la voluntad de Dios, de la vida que Dios quiere para mí? Mi pensamiento, mi forma de hacer las cosas. Es que yo creo, es que yo pienso, es que ya lo pensé, es que ya decidí, sin consultar a Dios. Pero lo maravilloso de este libro es que si usted se queda cercano a este libro, usted se va a dar cuenta, la forma en la que pienso no es bíblica. Algo está mal con mi decisión. Y entonces Dios convierte al sencillo en sabio, y usted dice: esa no es la forma de vivir. Puede evitar muchos errores en su vida, puede corregir muchos errores en su vida al tener la mente de Cristo. ¿Qué haría Jesús en mi situación? ¿Cómo debo actuar? Muchos hemos perdido amistades por nuestra forma de actuar. Hemos creado problemas en el matrimonio por nuestra forma de actuar. Mira, hasta nos han corrido del trabajo a veces por nuestra forma de pensar. ¿Qué pasó? Hicimos mal. Y decimos: ojalá hubiera tenido mayor sabiduría para tomar estos problemas diferente. ¿Qué nos faltó? La palabra de Dios. Por eso le digo esto: nunca va a ser más exitoso usted que su conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia, la ley de Dios, transforma, pero también alumbra nuestro camino. Escriba ahí: la ley de Jehová alumbra. Salmo 19:8. Salmo 19:8 dice la Biblia: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Dios no solo cambia quienes somos, también nos muestra por dónde debemos caminar. Primero Él empieza a transformar nuestro corazón, a hacernos personas amorosas, sensibles, a sentir como Cristo, a pensar como Cristo. Y después de que Dios está actuando en nuestra vida interior, ahora nos muestra los pasos que debemos tomar. ¿Alguna vez he estado confundido? ¿Qué debo hacer? ¿Me voy por acá o me voy por acá? ¿Qué será lo que Dios quiere que yo haga? Bueno, para eso está la palabra de Dios. La palabra de Dios alumbra su camino. Note cómo dice la Biblia. Mire, primero le da gozo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. En Juan 15:11 Jesús dijo esto: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo viene no de ignorar la verdad, pero de conocer y obedecer la verdad. Por eso hay mucha gente, mire, muchos cristianos que no tienen gozo en su vida. A veces la gente piensa: no, esos cristianos no se divierten. La Biblia no enseña completamente lo opuesto. Hay un verdadero gozo en el actuar y vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. La verdad no son reglas, la verdad nos da gozo. Mire, un creyente sin Biblia es un creyente confundido, es un creyente que toma malas decisiones. Eso no es divertido. Estar preocupado por las deudas no es divertido. Estar peleado con su esposo o su esposa no es divertido. Que sus hijos vayan por el mal camino y que después hay que anexarlos y sacarlos y meterlos, eso no es divertido. El gozo viene, mire, cuando tenemos una familia en los caminos del Señor, viviendo de la manera de Dios. Ese es el verdadero gozo. Y si usted quiere gozo en su vida, usted va a tener que aprender a tomar el camino que Dios le alumbra. La ley de Jehová transforma, la ley de Jehová alumbra. Dice la Biblia que, mire, le ilumina el entendimiento. Note lo que dice el versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Cuando la Biblia habla de alumbrarle los ojos, no se está refiriendo a mejorarle la vista. Está diciendo que le mejora la capacidad de ver la vida correctamente. Muchas veces el problema es nuestra perspectiva de la vida. Vemos las cosas con los ojos de este mundo y no con los ojos que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios, mire, ilumina el camino por el que debemos de ir.
quita la confusión, expone los pensamientos erróneos y nos dice por dónde debemos de ir. Evita un montón de problemas en su vida. ¿Alguna vez ha caminado con la luz apagada? ¿Tiene niños? ¿Quién aquí tiene niños? ¿Usted tiene niños? Dejan sus juguetes todos tirados, siempre los pisan. Yo creo que a veces los dejan estratégicamente puestos para que usted se golpee en la noche. Y ahí va caminando y se golpea. Hace un tiempo mi papá fue con una familia, un viaje, y estaban en medio de la nada, un ranchito sin luz, y mi papá se le ocurrió salir por agua, y ahí va saliendo y no se ve nada, y no sé con qué se pegó, pero se pegó aquí en la cabeza, bien duro. Y él en la noche ya empezó a sangrar, pero tenía sueño. Usted es de esos que no se quiere despertar, no quiere prender la luz para despertarse. Bueno, mi papá dijo, no, voy a dormir, se puso un trapo en la cabeza y se volvió a dormir. Al día siguiente nos levantamos y vemos un montón de sangre. ¿Qué te pasó? Se golpeó en la oscuridad. Hay un montón de cristianos golpeados por la vida, porque andan caminando sin sabiduría, tomando decisiones pensando que yo soy sabio. Por eso Proverbios nos enseña, no seas sabio en... ¿Sabe cuándo nos damos cuenta que no somos tan sabios? Cuando las cosas se echan a perder. Ups. Pero para ese tiempo ya es demasiado tarde. ¿Cuántos matrimonios quiere echar a perder antes de hacerlo bien? ¿Cuántos niños tienen que sufrir antes de hacerlo bien? ¿Cuántos años tenemos que volver a recomenzar porque lo seguimos haciendo mal? Dios dice, para eso te dejé la palabra de Dios, para que no tomes decisiones a ciegas, sino que des pasos seguros. Vaya conmigo a Salmo 19:8. La Biblia no solo alumbra nuestro camino, pero mire, la Biblia guía nuestro camino. Salmo 19:8 dice la Biblia, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La Biblia habla de alumbrar nuestro camino, de mostrarnos el camino de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. La Biblia enseña, usted puede tomar pasos seguros en su vida si usted pone a la Biblia por delante. De nada sirve una lámpara atrás de usted o escondida. De nada sirve la lámpara si la tiene en el cajón guardada. Pues de nada sirve su Biblia si usted no la lee y no la pone enfrente de sus decisiones. ¿Sabe que la mayoría de las personas, cómo toman decisiones? A veces llegan con el pastor y me dicen, pastor, ya la regué, aquí está el problema. Y ellos quieren consejo de cómo arreglar los problemas que ya crearon en su vida. Dios dice, esto es diferente. La Biblia está diseñada para darle consejo a usted antes de tener problemas. Después de tener problemas ya es muy difícil arreglar la situación. Ayer mi hijo, fuimos a comer y tiró el refresco. Algunos de sus hijos tiran el refresco, los míos son los puros tremendos. Y después me dicen, no, ¿y ahora qué voy a tomar? Ahora me pregunta, ¿ya para qué? De modo, hijo, te quedaste con sed. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Puedo recoger el agua y volverla a poner? Así es muchos de los errores de ustedes. Ya llegan, pastor, ayúdeme, ya estoy en deudas. Pues, ¿por qué no me preguntó antes de meterse en deudas? Pastor, mi matrimonio, ¿por qué no le preguntó a la Biblia antes de llegar ahí? ¿Sabe por qué? Porque la mayoría es tan orgulloso que usted piensa que está bien hasta que no le va mal. Por eso usted dice, ya decidí, yo ya dije, ándele pues. Y después, mire, dice la Biblia, se vomitan de sus propios consejos. Ups, no sirvió. Ahora sí, Dios, sálvame. Y si Dios no lo salva, Dios es el malo. No es usted que la hizo mal. Es que Dios no quiere arreglar sus errores. No, es que Dios dijo, para eso te di la Biblia. Para que no tengas que pasar por eso. Usted debería de poner la Biblia delante de su camino, para evitar
dolor, problemas, tropiezos en su vida. Lámpara es a mis pies tu palabra. Finalmente, mire, la ley de Jehová transforma, la ley de Jehová alumbra y la ley de Jehová, mire, enriquece. Nada en esta vida le da más valor que leer su Biblia. Mucha gente, no me importa qué profesión tenga usted, ningún trabajo vale más que la sabiduría en la palabra de Dios. No hay amistad que le dé más valor a usted que la palabra de Dios. No hay otro libro que le dé más sabiduría que la palabra de Dios. Mire, ningún reel en redes sociales le va a dar más valor de lo que la Biblia le da a usted. Sin embargo, déjame decirle esto, usted va a hacer todo lo demás y no leer su Biblia. Porque usted no comprende lo que el salmista dice. El valor más grande en su vida viene de la palabra de Dios. Dice el salmista, mire, que es más valiosa que el oro. Salmo 19:10 dice la Biblia, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. ¿Sabe qué dice el salmista? El oro representa lo más valioso en este mundo. Si usted tiene oro, imagínese un reloj de oro, caro, rico ese hombre. Porque tiene oro, es algo valioso. Pero el salmista dice, no hay nada más valioso, ni el mejor oro de este mundo se le compara a el oro que usted encuentra en la palabra de Dios. ¿Se imagina cuántas riquezas deja usted en la mesa cada vez que usted se levanta y no lee su Biblia? Cada día que pasa y no lee la palabra de Dios. Es el salmista, esto debería de ser más deseable que el oro. La palabra deseable dice, habla de ser anhelada, de entender su valor y buscarla. Si como a la plata buscare la palabra de Dios, seríamos ricos en sabiduría. El problema es que para nosotros el oro es más valioso que la palabra de Dios. El salmista lo tenía completamente al revés. Primero buscó la sabiduría de Dios y después la sabiduría de Dios le dio todo lo demás. Vaya conmigo a Proverbios 3:13. Porque quiero que usted comprenda, no hay nada más importante en su día que pasar tiempo en la palabra de Dios. La Biblia enseña en Proverbios 3:13, bienaventurado el hombre, bienaventurado habla de ser doblemente bendecido. ¿Quién es doblemente bendecido? El hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Dice la Biblia, lo único que va a satisfacer su alma es la palabra de Dios. La palabra de Dios puede ser confrontante, pero también siempre termina sanando y fortaleciendo. ¿Qué es lo que usted necesita en su vida? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Recuerda lo que dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre. Recuerda lo que le dijo a la mujer que estaba en el pozo. Si tú supieras quién soy, tú me pedirías a mí agua de beber, porque el agua que Dios da, si no tendrá sed, jamás. ¿Sabe qué dice Jesús? Jesús es suficiente. Este año usted no necesita más grandes cosas, usted necesita una mejor comunión con Dios. Finalmente, la Biblia enriquece, mire, hay gran galardón en obedecer la palabra de Dios. Es lo que dice Salmo 19:11. La palabra de Dios enseña. El salmista dijo, tu siervo es además amonestado con ellos. Hablando de los preceptos, la ley de Dios, en guardarlos hay grande galardón, o sea, recompensa, beneficio. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El salmista dijo, en obedecer, en guardar, en atesorar, en vivir conforme a lo que la Biblia enseña. Esto trae mayor recompensa que cualquier otra cosa. Por eso Santiago nos dijo, debemos ser hacedores y no tan solamente oidores. La bendición de Dios viene a el que obedece la palabra de Dios. No es suficiente leerla,
No es suficiente conocerla y memorizarla. Por eso hay mucha gente que por muchos años han ido a la iglesia lo mismo. Porque este libro, si usted no lo atesora, no hace nada en su vida. El obedecerlo es lo que le da la bendición. Entonces la pregunta no debe ser cuánto conozco de la Biblia, pero cuánto pongo en práctica lo que conozco de la Biblia. Josué 1:8, vaya conmigo. Jesús mismo le recuerda a Josué que no solamente debe de leer la Biblia, pero la prosperidad en todo lo que hacemos. La clave de la prosperidad está en la obediencia a la palabra de Dios. Dios le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Usted quiere que le salga bien todo? Todo. Todo es todo. Usted no tiene que sufrir. Todo le puede salir bien. Pero la clave está en la obediencia. Usted nunca va a tener más prosperidad que la obediencia a este libro. Por eso el día de hoy, mientras comenzamos el año, el mensaje es simple: lea la Biblia, obedezca la Biblia.